Ha habido un resurgimiento recién ahora en esta última. En el caso del 2000, en realidad, aunque se habló de política fiscal, fue una cosa muy oportunista, ¿no? Que era porque Bush había dicho que iba a hacer cortes de impuestos mucho antes de que se viniera la recesión. Y los cortes de impuestos no tenían nada que ver con la recesión en ese momento, y sin embargo cuando se viene la recesión, ahí lo pasan a justificar de forma keynesiana, ¿no? O sea, eso es parte de la retórica republicana en el caso americano. Entonces, para poner esto en contexto, creo que hay que hablar un poco entonces de la relación entre lo que decía Keynes y lo que de alguna forma sale relevante de las discusiones keynesianas, que es lo que se traduciría, supongo, como las finanzas funcionales, con relación a la visión convencional. Y el primer punto que hay que dejar claro es que si uno mira en el caso americano en particular, que es lo que con Esteban discutimos en el paper, en el caso americano toda la gente de la escuela de Chicago estaba en el New Deal. Había Jacob Weiner, Knight, toda esta gente participó de forma periférica, pero participaron del New Deal como asesores en los varios, ¿no?, secretarías, etcétera, y en los varios programas de economía. Como Pigou participó en Inglaterra del Macmillan Committee y era a favor de gastos contracíclicos y de programas públicos de gasto. O sea, la idea de los gastos contracíclicos per se no era necesariamente radical ni necesariamente algo que el mainstream de la profesión estuviera en contra. Parte de la reconstrucción de que ellos eran contra, de alguna forma, es una cuestión de lo que se desarrolló después como la síntesis, ¿no?, keynesiana. Parte de las posiciones de Friedman, que releyó lo que era Chicago, reinterpretó lo que era Chicago. Es decir, uno le cree a Friedman, Chicago había sido siempre la cuestión del monetarismo más puro y más sano, etc. Y Patinkin medio que lo demostró que nada de esto era verdad, que si uno mira a Henry Simons y otros autores, eran absolutamente favorables a gastos públicos en el caso de una recesión, en el corto plazo, etc. Lo que había implícito en la idea de esta gente era la idea de un límite de oferta más o menos rígido, aunque no estaba codificado. O sea, eso es justamente lo que codifica Friedman, ¿no?, la idea de la tasa natural, la Nairú, etc. Entonces, esa idea de gastos en el corto plazo no es lo esencial de la revolución keynesiana. Si Keynes hubiera dicho apenas esto, estaría bien. O sea, yo de vuelta, no es que yo soy contra los gastos en el corto plazo, me parece absolutamente razonable, pero es que va más allá de esta cuestión de los gastos en el corto plazo. Entonces, la cuestión de las finanzas funcionales, yo no las voy a discutir largamente, estoy seguro que todo el mundo de alguna forma las conoce, pero lo que sugieren es que uno mira el efecto, ¿no?, la función de los gastos en lugar de per se la posición fiscal per se, o sea, cuáles son los efectos sobre la economía. Y la idea es que en general los tipos de gasto, ¿no?, que los gobiernos pueden realizar, de alguna forma pueden tener efectos sobre la demanda que son más duraderos o menos duraderos, y que por lo tanto sería posible, manejando cierto tipo de gastos, en particular la preocupación de Keynes era la inversión pública. Esa es la otra cosa que de vuelta no se repite suficiente. Keynes no habla de política, es una de esas cosas raras, ¿no? Keynes no habla de política fiscal prácticamente, no habla de déficits fiscales en la teoría general. No hay una palabra sobre déficits, lo que hay es sobre la socialización de la inversión. O sea, la cuestión central de Keynes es que como la inversión de alguna manera es muy volátil, Keynes no usaba el acelerador y le disgustaba el acelerador, pero era volátil. Y esta volatilidad implicaba, como se llama, ciertos problemas en términos de mantener el pleno empleo. Lo que él sugería es que la socialización de la inversión, o sea, la manutención por el Estado de niveles de inversión elevados, que permitirían de alguna forma mantener la economía cerca del pleno empleo. La cuestión que sale de eso es, ¿no?, como digo acá en el texto, es si Keynes era lerner-iano o no. O sea, esa posición es más tradicionalmente de Lerner que de Keynes, ¿no? No sé cuántos de ustedes conocen la famosa historia, ¿no?, de Keynes en el Banco Central, en la Fed en Washington.
en el 44, después que sale el libro de Ava Lerner, dicen que está dando una charla en el Banco Central y le dice, como llama, y está hablando sobre, ¿no? Sobre es obviamente durante la guerra ya, o sea, no hay ningún problema de cuestiones fiscales, los déficits en Estados Unidos son más del 20%, la tasa de desempleo en el 44 es del 1.4%, o sea, cuando la gente pregunta qué es pleno empleo es 1.4% en Estados Unidos, en donde los mercados informales son chicos, ahí sí tenés presión de demanda, existe la presión de demanda, pasa que es rara, no es casi un unicornio, y ese es un caso típico, ¿no? El pleno empleo con la economía de guerra, planificada, etcétera. Y al final de la charla él no habla, como siempre, no dice una palabra sobre el déficit, y Ava Lerner levanta la mano y le dice, o sea, lo que vos querés decir es que tenemos que hacer, que no estamos ahora, con déficits elevados, mucha presión, etcétera. Y Keynes le dice supuestamente que el arte de la política es el arte de contar mentiras, pero las mentiras tienen que ser plausibles. O sea, la idea es que ciertos déficits políticamente a veces no son plausibles. Ojo que lo dice en un momento que los déficits en Estados Unidos están en la orden del 20 al 25%. Así que hablar de plausibilidad en esos momentos me parece raro. De cualquier forma, Keynes escribió después de eso. O sea, eso muchas veces es usado para decir que Keynes no era muy favorable a estas ideas. Y él escribió una carta larga que está publicada en los Collected Writings de Ava Lerner y fundamentalmente le dice que está de acuerdo con lo esencial del libro. O sea, que en lo esencial Keynes dice lo mismo, él lo dice de una manera diferente. Él lo dice que hay que tener dos cuentas, sí, en gran medida, la cuenta corriente de los gastos, y esa sobre el ciclo había que tenerla más o menos balanceada, sobre el ciclo, no a todo momento, y una cuenta de capital que esa sí tiene que estar balanceada y en déficit prácticamente todo el tiempo. O sea, esa es la forma en la cual Keynes expresa la visión de las finanzas funcionales. Así que yo creo que de alguna manera esa es la versión central de lo que quería decir la revolución keynesiana en términos de la cuestión fiscal. O sea, no es solamente una cuestión de vamos a tener déficits en la recesión, pero de que hay una preocupación, si se lo quiere llamar planificación, yo no tengo nada en contra, de que hay que planificar los gastos de largo plazo para mantener la economía de alguna forma con constante presión de demanda para mantenerla cerca del pleno empleo. Y que una serie de cosas positivas saldrían de ahí, ¿no? O sea, que de vuelta va más allá de discutir acá, hay una serie de problemas que Keynes no llega a discutir muy profundamente, aunque al final de la guerra empieza a hablar sobre, uno de los últimos papers de él es sobre la relación de la balanza de pagos y la cuestión fiscal, porque obviamente Inglaterra de a poco, por eso Kaldor ya es mucho más estructuralista, porque Kaldor es el keynesiano que le toca darse cuenta que Inglaterra pasa a tener un problema de balanza de pagos. Entonces, que creo que esa es la parte que le faltaba a esta discusión, y yo lo voy a hablar en un segundo, es que la cuestión fiscal hasta la revolución keynesiana es muy del centro. No habla nada de lo periférico, no dice nada sobre la cuestión de la balanza de pagos.